Hola, 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 mi gente hermosa. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en la información más jugosa. Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado haciendo temblar las redes sociales y acaparando titulares: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, la pareja que muchos creíamos que duraría para siempre, pues parece que la llama se está apagando. Hoy vamos a desmenuzar todos los rumores, todas las pistas, todas las señales que apuntan a una posible, inminente y explosiva ruptura. Vamos a analizar cada detalle, desde sus silencios en redes sociales hasta sus supuestas discusiones detrás de cámaras. Prepárense porque esto va a estar candente. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o incluso si ya son parte de esta gran familia, pero aún no le han dado clic al botón de suscribirse, este es el momento. No se pierdan ni una sola actualización, ni un solo chisme, ni una sola noticia bomba que tenemos preparada para ustedes. Activen también la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Créanme, no se van a arrepentir. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el drama Hande Kerem. A ver, respiremos hondo. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin fue, desde el principio, un torbellino de emociones. Se conocieron en el set de Senkalkapm, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, palpable y electrizante. Tanto así que pronto, la ficción traspasó la pantalla y se convirtió en una hermosa realidad. Recuerdo perfectamente los primeros rumores, las primeras fotos robadas, las primeras declaraciones tímidas. Todos estábamos expectantes, deseando que esa magia que veíamos en pantalla se confirmara. Y cuando finalmente lo hicieron, fue una explosión de alegría. Las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de corazones, de buenos deseos. Eran la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja que inspiraba a creer en el amor verdadero. Durante meses, nos deleitaron con imágenes adorables, con viajes románticos, con gestos de cariño que derretían hasta el corazón más frío. Los veíamos felices, enamorados, compenetrados. Eran la envidia de muchos y la inspiración de otros tantos. Se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales, se dedicaban palabras hermosas en entrevistas y eventos públicos, y compartían momentos íntimos con sus fans a través de las redes sociales. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y detrás de esa fachada de perfección, parece que se estaban gestando problemas. Problemas que, según fuentes cercanas a la pareja, podrían haber llegado a un punto de no retorno. ¿Cuáles son esas señales que nos hacen sospechar de una posible ruptura? Bueno, la primera y más evidente es la falta de interacción en redes sociales. Si antes eran constantes en sus publicaciones conjuntas, en sus me gusta y comentarios mutuos, ahora el silencio es ensordecedor. Han pasado semanas, incluso meses, desde la última vez que se dejaron ver juntos en sus perfiles. Y aunque esto podría ser simplemente una coincidencia, o una decisión de mantener su relación más privada, muchos lo interpretan como una señal de distanciamiento. Pero la falta de interacción en redes sociales no es la única pista. También han surgido rumores de discusiones acaloradas en el set de proyectos recientes. Se dice que la tensión entre ellos es palpable y que incluso han tenido que intervenir compañeros de trabajo para calmar los ánimos. Ahora, es importante aclarar que estos son solo rumores. No hay confirmación oficial de ninguna de las partes. Pero cuando el río suena, agua lleva. Y la cantidad de información que circula sobre este tema es demasiado grande para ignorarla por completo. Además, hay un factor que no podemos pasar por alto: la presión mediática. Ser una pareja famosa tiene sus ventajas, pero también sus desventajas. Están constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado y comentado, y cualquier pequeño desacuerdo se magnifica y se convierte en un escándalo. Esta presión constante puede ser muy difícil de sobrellevar y puede afectar negativamente la relación. Otro punto a considerar es la diferencia en sus agendas profesionales. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores más solicitados de Turquía. Ambos tienen proyectos importantes en marcha y sus horarios suelen ser muy apretados. Esta falta de tiempo para estar juntos, para compartir momentos de calidad, también podría estar contribuyendo al distanciamiento. Pero no todo está perdido. Todavía hay esperanza de que estos rumores sean solo eso, rumores. Tal vez estén pasando por un momento difícil, como cualquier pareja, pero sean capaces de superarlo y fortalecer su relación. Al fin y al cabo, el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Sin embargo, también hay que ser realistas.
Si las cosas realmente están tan mal como dicen las fuentes cercanas, la ruptura podría ser inevitable. Y aunque sería una noticia triste para todos los que admiramos su relación, también sería comprensible. A veces simplemente las cosas no funcionan. Y es mejor seguir caminos separados que vivir en una relación infeliz. Lo que sí es seguro es que este tema va a seguir dando mucho de qué hablar en las próximas semanas. Estaremos atentos a cualquier novedad, a cualquier confirmación o desmentido, y se los mantendremos informados al minuto. Ahora, hablando de estar informados, quiero contarles sobre algunos de los proyectos individuales de Hande y Kerem, porque independientemente de su situación sentimental, ambos son artistas talentosos y dedicados. Hande Erçel, por ejemplo, ha estado muy ocupada con su carrera como embajadora de marcas de lujo. La hemos visto en campañas publicitarias para prestigiosas firmas de moda y belleza, demostrando su elegancia y estilo. Además, ha participado en eventos exclusivos y alfombras rojas, consolidándose como una de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo turco. Por otro lado, Kerem Bürsin ha estado enfocándose en proyectos más cinematográficos. Se rumorea que está trabajando en una película de acción que lo alejará un poco de su imagen de galán de telenovelas. También se ha involucrado en proyectos benéficos y causas sociales, mostrando su lado más humano y comprometido. Así que, como ven, ambos están triunfando en sus carreras individuales. Y esto es algo que debemos celebrar, independientemente de lo que pase con su relación. Son dos personas talentosas y trabajadoras que merecen todo el éxito del mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, quiero hacer una reflexión. A veces como fans nos dejamos llevar por la idealización de las parejas famosas. Las vemos como si fueran personajes de cuento de hadas, cuya relación es perfecta e indestructible. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y desafíos. Y sus relaciones, como las nuestras, pueden ser complejas y difíciles de mantener. Es importante recordar que no tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a opinar sobre su vida privada. Solo ellos saben lo que realmente está pasando entre ellos y solo ellos tienen el derecho de decidir qué es lo mejor para su futuro. Lo que sí podemos hacer es enviarles nuestro apoyo y buenos deseos, independientemente de lo que decidan. Si deciden seguir juntos, genial. Estaremos felices de verlos prosperar como pareja. Y si deciden separarse, también lo entenderemos y les desearemos lo mejor en sus caminos individuales. Porque al final del día, lo más importante es que sean felices. Que encuentren la paz y la armonía en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y que sigan inspirándonos con su talento y su dedicación. Ahora, quiero hablarles un poco más sobre el impacto que tuvo Senkal Kapm en la carrera de Hande y Kerem. Esta serie no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también les brindó la oportunidad de conectar con millones de personas en todo el mundo. Sus personajes Eda y Serkan se convirtieron en íconos de la cultura pop, y su historia de amor inspiró a muchos a creer en el poder del destino. Pero el éxito de la serie también trajo consigo una gran responsabilidad. La atención mediática sobre Hande y Kerem se intensificó, y su vida privada se convirtió en un tema de interés público. Tuvieron que aprender a lidiar con la fama, con las críticas y con las expectativas de sus fans. Y aunque lograron mantener su relación en privado durante un tiempo, finalmente decidieron hacerla pública, conscientes del interés que generaría. Su relación se convirtió en un ejemplo para muchos, y su amor se convirtió en un símbolo de esperanza. Pero como ya hemos dicho, la presión mediática puede ser muy difícil de sobrellevar. Y la relación de Hande y Kerem no fue inmune a esta presión. Los rumores de ruptura comenzaron a circular hace algunos meses, y aunque al principio intentaron negarlos, con el tiempo se hicieron más insistentes. Ahora, es importante recordar que la información que estamos compartiendo en este vídeo se basa en rumores y especulaciones. No tenemos confirmación oficial de ninguna de las partes. Pero la cantidad de información que circula sobre este tema es demasiado grande para ignorarla por completo. Así que lo único que podemos hacer es esperar a que Hande y Kerem se pronuncien al respecto. Y mientras tanto, enviarles nuestro apoyo y buenos deseos. Y hablando de apoyo y buenos deseos, quiero recordarles que este canal está aquí para brindarles información y entretenimiento, pero también para crear una comunidad de fans respetuosa y solidaria. Así que les pido que comenten con respeto y eviten los insultos y las críticas destructivas. Recuerden que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y emociones. Y que todos merecemos ser tratados con respeto y dignidad. Así que por favor comenten con respeto y eviten los insultos y las críticas destructivas. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado sobre los rumores de ruptura entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las señales que apuntan a un posible distanciamiento, como la falta de interacción en redes sociales y los rumores de discusiones en el set.
Hemos reflexionado sobre la presión mediática que sufren las parejas famosas. Hemos hablado sobre los proyectos individuales de Hande y Kerem. Y hemos recordado la importancia de respetar sus decisiones y enviarles nuestro apoyo y buenos deseos. Así que eso es todo por hoy, mi gente hermosa. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante e informativo. Quiero agradecerles de corazón por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de esta gran familia. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y brindándoles el mejor contenido. Ahora, quiero pedirles que dejen sus comentarios aquí abajo y me cuenten qué opinan sobre este tema. ¿Creen que Hande y Kerem van a superar este momento difícil? ¿O creen que la ruptura es inevitable? Me encantaría leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Pero espérense que todavía hay más. No se me escapen que aún no he terminado de contarles todo el salseo. Como buen canal de chismes que somos, no nos conformamos con la superficie. Vamos a profundizar, a excavar, a buscar esa verdad oculta detrás de las sonrisas y las alfombras rojas. A ver. Retrocedamos un poco. ¿Recuerdan cómo comenzó todo? ¡Ay, qué tiempos aquellos! La inocencia del primer beso, la complicidad de las miradas, la emoción de los primeros viajes juntos. Todo parecía tan perfecto, tan irreal. Se convirtieron en la pareja de portada de todas las revistas, en el referente de amor para miles de jóvenes. Y claro, con tanta exposición, la presión se multiplicó. Y es que no es fácil vivir bajo la lupa de los medios y las expectativas del público. Cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales era analizada con lupa. ¿Se imaginan la tensión? Intentar mantener una relación auténtica y genuina cuando sientes que cada movimiento está siendo juzgado por millones de personas. ¡Uf, qué agobio! Y ahí es donde empiezan a aparecer las primeras fisuras. ¿Recuerdan aquel rumor sobre una posible infidelidad? ¡Ay, madre mía, qué escándalo se armó! Aunque nunca se confirmó nada, la semilla de la duda quedó sembrada. Y una vez que la confianza se resquebraja, es muy difícil volver a construirla. Luego vinieron los problemas de agenda. Hande imparable con sus contratos publicitarios y sus proyectos televisivos. Kerem buscando nuevos retos en el cine y en la producción. Normal que no tuvieran tiempo ni para verse. Y cuando dos personas no comparten momentos de calidad, la conexión se debilita. Pero, ojo. No todo es culpa de la fama y la agenda. También hay que tener en cuenta las personalidades de Hande y Kerem. Ella una mujer fuerte e independiente con las ideas muy claras. Él un hombre apasionado, creativo con ganas de explorar nuevos caminos. Dos personalidades arrolladoras que a veces pueden chocar. Y es que en cualquier relación, la comunicación es clave. Si no hay diálogo, si no se expresan los sentimientos, si no se resuelven los conflictos, la relación está destinada al fracaso. Y parece que en el caso de Hande y Kerem, la comunicación se fue deteriorando con el tiempo. Según nuestras fuentes, que por supuesto, no podemos revelar secretos de la profesión, las discusiones se hicieron más frecuentes y más intensas. Pequeñas diferencias que se convertían en grandes batallas. Malentendidos que se acumulaban y explotaban en el momento menos esperado. Un auténtico polvorín. Y no solo eso. También se rumorea que la relación con sus respectivas familias se había tensado. Al parecer, no todos estaban de acuerdo con la relación y esto generó aún más presión sobre la pareja. Ay, las familias siempre metiendo la cuchara. Pero a pesar de todo, Hande y Kerem intentaron mantener la compostura. Se esforzaron por mostrar una imagen de felicidad y armonía en público. Pero como dice el refrán, la procesión va por dentro. Y el desgaste era evidente. Y ahí es donde volvemos al tema de las redes sociales. El silencio ensordecedor, la falta de interacción, las fotos separadas. Todo grita ruptura a los cuatro vientos. Aunque, claro, siempre hay una pequeña posibilidad de que estén intentando llevar su relación de una manera más discreta. Pero, seamos sinceros, ¿quién se cree eso? Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para analizar el impacto que tendría esta ruptura en el mundo del espectáculo turco. Hande y Kerem son dos de las figuras más importantes del país. Su relación ha generado millones de euros en publicidad y ha atraído a miles de turistas a Turquía. Su separación sería un duro golpe para la industria.
Pero más allá del impacto económico, también hay que tener en cuenta el impacto emocional. Miles de fans están devastados con la noticia. Muchos de ellos se han inspirado en su relación para creer en el amor verdadero. Su ruptura sería una gran decepción. Y es que, como ya he dicho antes, a veces nos dejamos llevar por la idealización de las parejas famosas. Las vemos como si fueran personajes de ficción, cuya relación es perfecta e indestructible. Pero la realidad es que son personas como nosotros, con sus propios problemas, inseguridades y desafíos. Y ahora, volviendo al tema de los proyectos individuales de Hande y Kerem, quiero destacar su talento y su profesionalidad. Ambos son artistas muy versátiles y dedicados. Han demostrado que pueden triunfar tanto en la comedia como en el drama. Hande, con su belleza y su carisma, ha conquistado el mundo de la moda y la publicidad. Es una de las modelos más solicitadas del país y ha trabajado para marcas de renombre internacional. Además, ha demostrado su talento como actriz en varias series de televisión. Kerem, con su atractivo y su talento, ha triunfado en el cine y en la televisión. Es un actor muy versátil y ha interpretado una gran variedad de personajes. Además, ha demostrado su talento como productor y director. Así que, independientemente de lo que pase con su relación, ambos tienen un futuro brillante por delante. Son dos personas talentosas y trabajadoras que merecen todo el éxito del mundo. Pero volviendo al tema central de este vídeo, quiero hacer una última reflexión. A veces, las relaciones llegan a su fin. No importa cuánto amor haya habido, no importa cuántos sueños se hayan compartido. A veces simplemente las cosas no funcionan. Y es importante saber cuándo